la grabación de la clase. Entonces, vamos a dar inicio. Álgebra factorial de un número. Comenzamos, jovencitos. Ahí está. Perdón. Aquí está. Vamos a empezar con una lectura interesante, que es la máquina de Turing y cómo funciona. Bastante con estos tiempos modernos que nos toca vivir. Tiene bastante que ver. Vea usted. Dice, la llamada máquina de Turing es en realidad un modelo matemático consistente en un autómata que es capaz de implementar cualquier problema matemático expresado a través de un algoritmo. Un algoritmo es lo que comúnmente llamamos una fórmula, que es el resultado del análisis, la experimentación de ciertos valores o parámetros. ¿Bien? A pesar de esta definición tan complicada, en realidad la máquina de Turing destaca por su simplicidad, pues manipula símbolos sobre una tira de cinta siguiendo una serie de reglas. A pesar de esta simplicidad, una máquina de Turing puede adaptarse para que simule la lógica de cualquier algoritmo de computador. De ahí su enorme potencial y valor. Como su propio nombre lo indica, la máquina de Turing fue creada por el matemático inglés Alan Turing, un genio en muchos campos, pero especialmente en la criptografía. ¿No? ¿Qué es la criptografía? Es ese arte matemático, lógico que nos ayuda a expresar ideas a través de fórmulas o a través de series numéricas. Y la lógica, dice. Originalmente, la denominada máquina de computación lógica, siendo una de las mayores aportaciones que despejó el camino de la ciencia de la computación y la informática moderna. Una de las primeras máquinas que se inventaron con el propósito de calcular algoritmos matemáticos. Es la abuelita de lo que conocemos hoy como computadoras, ¿no? Y la tecnología que ha llegado a un límite bastante importante en el día de hoy, el cual lo podemos aprovechar. Motivo de ello es esta sesión de clase que es la que estamos involucrados nosotros aquí. Bien, vamos a ver. Vamos a hacer la descripción de lo que vamos a ver el día de hoy. Esto es el mapa conceptual, que es el esquema de la sesión que vamos a describir el día de hoy. Factorial de un número, factorial, perdón, y un número combinatorio. Son dos operadores matemáticos nuevos. Primero vamos a ver lo que es un factorial de un número, su definición, la notación, cómo voy a representar un factorial, expresarlo en forma escrita, ¿no? Propiedades asociadas y dentro de estas propiedades relacionadas con la igualdad de factoriales y las reglas de degradación de un factorial. Por otro lado, ¿no? Lo que vamos a ver también, el otro concepto que tiene que ver con los factoriales, son los números combinatorios, bastante aplicados en lo que es la teoría de probabilidades en el curso de estadística y probabilidades, ¿no? Los números combinatorios, las variaciones, los factoriales, las permutaciones. En este caso, nosotros vamos a aplicar de una manera más práctica, algorítmica, a este tema. Bien, mire usted. Definición. 2. Notación, forma de representar un número combinatorio, propiedades asociadas. Y aquí vamos a ver propiedades asociadas a la igualdad y propiedades de la adición. Por otro lado, complemento de un número combinatorio y reglas de degradación de números combinatorios. Es el esquema de lo que hoy día vamos a iniciar en esta sesión de clase. Bien, jovencitos, los invito por favor a que presten bastante atención y que si tienen alguna duda, por favor, sin ninguna restricción, pregunten. ¿Sí? Se agrandó. Ahí está. Seguimos entonces. Vea usted, entramos a lo que es el factorial de un número. Para empezar, el factorial de número está asociado
a este operador factorial a cantidades naturales o enteras positivas, incluido cero. ¿Sí? ¿Quiénes son los naturales o los enteros positivos? Básicamente aquellas cantidades que me sirven para contar 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el infinito y más allá, incluido el cero. Bien, y es a partir de ahí donde vamos a definir nosotros este operador. Préstame atención. Mire usted. Dice, es el producto que resulta de multiplicar todos los números enteros y positivos consecutivamente desde la unidad hasta el número considerado inclusive. Bien, la notación, ¿cómo se representa? Tenemos tres formas. N, con el signo de admiración que se cierra, la I invertida, N factorial. O N, con este símbolo que parece el símbolo de división, también se lee N factorial. O esto, que es parecido a él, pero el símbolo puesto en sentido contrario. N factorial. Se lee factorial de N o N factorial. Bien, generalmente por cuestiones de comodidad, yo trabajo con esta primera anotación. Y por lo general siempre vas a encontrar que las personas trabajan con esto, ¿no? Esta notación es la más conocida. En algunos casos suelen poner estas dos notaciones, pero ya tenemos claro que eso significa el factorial de un número n. Bien, eso es la notación. ¿Cómo vamos a representar? Ahora, preste usted atención. Ejemplos. Vamos a entrar a la definición. Primero, dice 1 factorial. 1 factorial es igual a 1. Bien, esto es por convención. 2 factorial, según lo que me dice el texto, es 1 por 2. 1 por 2 es 2. ¿Vea? 3 factorial. 1 por 2 por 3, eso me da 6. Repito, mire lo que dice acá. Es el producto que resulta de multiplicar todos los números enteros positivos y consecutivamente desde la unidad hasta el número considerado inclusive. ¿Sí? ¿Sí? 4 factorial. 1 por 2 por 3 por 4. Y ello es 24. Mire por aquí. 5 factorial. Eso es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y eso me da 120. 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24 y 24 por 5 es 120. Bien, 6 factorial. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, 720. 7 factorial es 5040. Y así sucesivamente. ¿Sí? Puedo obtener el 9, 10 y se dan cuenta que los números factoriales van a ir incrementándose de una manera bastante rápida. De 1 a 2, de 2 a 6, de 6 a 24, de 24 a 120, de 120 a 720 y a 5040. En general, n factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por así sucesivamente, un n menos 2, un n menos 1 y hasta el mismo valor de n, inclusive. Es lo que me dice la definición. Bien, esto es cómo se define un factorial. Por convención, acuerdo, convenio, ¿no? A partir de ciertas consideraciones lógicas, se asume que 0 factorial es 1. ¿Sí? Es muy importante esto. Y 1 factorial también es 1. Miren, estos valores son los factoriales notables que debemos de considerar o tener presente. ¿Ven? Si usted dice 2 factorial, ya debe estar pensando en 2. 5 factorial, ya debe estar pensando en 120. 6 factorial, en 720. 7 factorial, 5040 y así. ¿No? Básicamente ellos son los números factoriales notables. ¿Bien? O en todo caso, recurrimos a la definición. Si te digo 5 factorial, no me acuerdo. Ah, pero por definición es el producto desde la unidad de todos los enteros consecutivos hasta el número indicado inclusive. 5 factorial, 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y ahí descubrimos si sabes o no sabes multiplicar. Ah, importante, mira, hasta dónde nos sigue ese problema, ¿no? De la multiplicación. Tienen que saber multiplicar, ¿no? Siempre recuerdo a la profesora Marlene Sánchez y la parafraseo siempre.
Una vez mi hijo tenía problemas de multiplicar y decía, yo sé que el estudiante sabe multiplicar. Cuando yo le pregunto 5 por 4 y me responde ese resultado con la misma naturalidad como cuando se le pregunta su nombre. Obviamente es imposible que no sepamos nuestro nombre o se nos olvide. Bien, entonces no hay duda en ello, ¿no? Entonces ustedes, chicos, a puertas de salir, están disfrutando de este último segundo bimestre de sus vidas. Aprovechenlo, ¿sí? Seguimos. Ah, perdón, la pregunta mágica. Preguntas, por favor. En el caso de que tengamos el factorial de n multiplicándolo, sería lo mismo que multiplicar el número anterior a él por ese número. Ah, muy bien. Mire usted, n factorial, y usted se acaba de adelantar. Claro, esto lo vimos el año pasado, ¿sí? Es n, ¿por quién? Por el inmediato consecutivo inferior. N menos 1 aplicado factorial. ¿De dónde puedo deducir esto? Mira acá, mira la pantalla. 1 por 2 es 2 y él es 2 factorial. Ahora mira, ¿quién es 1 por 2? 2 factorial. Profe, 3 factorial se puede expresar como 2 factorial por 3. O según cómo lo expresamos, ve aquí, ese mismo número 3 multiplicado por 2 factorial. Lo que dice es correcto. Mire aquí, 4 factorial. Nos concentramos en 4 factorial. 1 por 2 por 3 por 4. Mire aquí, ¿qué tengo hasta aquí? Él es 4 factorial. Es decir, profesor, el 5 factorial se puede expresar como 4 factorial por 5. Debido a esa propiedad maravillosa llamada la propiedad conmutativa, esto se puede escribir como 5 por 4 factorial. Es decir, todo número factorial se puede expresar como ese número al cual se le aplica el factorial multiplicado por el factorial de su inmediato consecutivo inferior. Puede ser una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que necesitamos. Esto ha sido un spoiler. ¿Por qué? Porque justamente esto es una de las propiedades muy más importantes de este tema. Bien, ¿alguien más, por favor? Pregunten, absuelvan sus dudas. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pantalla. Gracias. ¿Tu nombre, campeón? Melgarejo. Ah, gracias. Bien, aquí, propiedad número 1. Lo que decía hace un momento, ¿ven? Todo número factorial se puede expresar como el valor de ese número al que le aplico el factorial por su inmediato consecutivo inferior, n menos 1, factorial. Ahí está, ¿sí? Ejemplos. Mire aquí, 100 factorial es 100 multiplicado por 99 factorial. Otro ejemplito, 27 factorial es 27 por 26 por 25. Factorial. Es decir, profe, yo puedo degradar este factorial multiplicando este valor por sus inmediatos consecutivos inferiores en forma sucesiva hasta el factorial que yo quiera. En este caso hasta 25 factorial. Mire aquí, 10 factorial es 10 por 9 por 8 y me quiero detener en 7 factorial. Ahí paro. ¿Se da cuenta? Ya tenemos ello, ¿no? Y en algunas aplicaciones esto es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a simplificar en algunos casos o extraer factores comunes de una manera práctica según la necesidad que presente el ejercicio al cual nos enfrentemos. Vea usted, simplifique una aplicación ya. 30 factorial sobre 8 factorial. Profesor, ¿tengo que multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 hasta 30? No, porque esta propiedad es vital, trascendental, importante para el desarrollo de este ejercicio. Veo a 30 factorial,
me acuerdo de esta regla de degradación y voy a degradar 30 factorial hasta llegar hasta 28 factorial. Es decir, aquí, mira, préstame atención, por aquí. O sea, profe, que ese 30 factorial yo lo voy a escribir como 30 por inmediato consecutivo inferior, 29, y me detengo en 28. Este es 22 factorial, ¿se da cuenta? Yo lo voy a degradar. En 22 factorial vamos a degradarlo hasta llegar a 21 factorial. 22 y 21 es su inmediato consecutivo inferior, factorial. ¿Es lo mismo? Sí es lo mismo, debido a esta propiedad. ¿Vio? A ver, veamos lo que nos dice la animación. ¿Vio? Voy a borrar, vamos a borrar esa flechita que nos está molestando. Ahí está. ¿Vio? En primera instancia, ese 30 factorial, lo que habíamos pensado. Y más este 22 factorial, preste atención. Ahora, arriba y abajo tengo 28 factorial, se cancelan. Arriba y abajo tengo 21 factorial, se cancelan. Bien, 30 por 29 es 30 por 30 menos 1, hablamos de 900 menos 30, 870, más 22 que sobra al otro lado, 892, me parece, por ahí, operando. Uy, perdón. Me pasa siempre esto, la tecla fin. A ver, disculpen, presioné la tecla fin sin querer queriendo. Estamos acá, ¿sí? A ver, 30 por 29 más 22, ¿no? 30 por 29 y la suma es 892. Haciendo rápidas operaciones nos sale eso. Y es la respuesta. En cambio, si le aplicamos la definición, mire cuánto nos hubiéramos tardado multiplicando 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, hasta 30, ¿no? He ahí la utilidad de las propiedades y la definición de los factoriales al momento de hacer operaciones de este tipo. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? ¿Están ahí? Paradójicamente uno se siente solo a veces aquí en las clases. Recuerdo que sacaba la vocecita diciéndole silencio. Ahora les pido por favor que abran el micro y digan algo. ¿Hay preguntas? Todo claro, ¿no? Dicen que dejemos que el silencio hable. Y no me dicen nada, pasamos al siguiente, campeón. Propiedad número 2. ¿Qué me dice esta propiedad número 2? Bien, esa propiedad me está hablando de la igualdad de dos números factoriales. Voy a tener dos cantidades, a factorial igual a b factorial. Dos factoriales iguales. ¿Sí? ¿Qué sucede? Como estos números factoriales o el operador factorial se aplica a cantidades enteras y positivas, concluimos que a y b tienen que ser iguales. No hay ninguna ambivalencia. Simplemente, si a factorial es igual a b factorial, entonces a es igual a b. Bien, obviamente a y b son números enteros positivos, inclusive 0. Pero en este caso, la restricción me dice que a y b no puede ser 0. Ahora van a ver, más adelante les voy a explicar por qué no puede ser 0. Porque 0 factorial vale 1. ¿Sí? Y 1 factorial vale 1. Por ahí hay una contradicción, un problemita. Por eso que esta propiedad se da para el producto de dos cantidades distintas de 0. Producto de A y B distintos de 0. Bien, ejemplito, aplicación. Hallar el valor de X. Mira lo que me dice. 2X menos 1 factorial, eso vale 720. Por lo tanto, yo aquí comienzo a hurgar en mis pensamientos y 720, ¿a qué es igual? En función de una cantidad factorial. ¿Alguien quiere nota? Abre el micro, por favor. 6 factorial. ¿Cuánto? 6 factorial. Perfecto, 6 factorial. Bien, veamos si es cierto. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. 24 por 5, 120. 120 por 6, hablamos de 120 por 6.
Es decir, 600 más 120, efectivamente, 720. Entonces, ¿ven? Es importante que ustedes recuerden ello. Por lo tanto, aquí 2x menos 1 factorial se va a expresar como 2x menos 1 factorial igual a 6 factorial. Y de aquí esta propiedad. Si dos cantidades factoriales son iguales entre sí, por lo tanto, estos valores o argumentos A y B deben ser iguales. Pasa a sumar, 2 pasa a dividir. X tomaría el valor de 7 medios. Una ecuación a partir de los operadores factoriales. ¿Preguntas, muchachos? Si tienes alguna duda, pregunta, por favor. Muy bien. ¿Todo claro? Vamos a seguir. Entonces, ¿bien? Vea usted, observación. Aquí viene. Si n factorial es 1, ¿sí? Si un número factorial es 1, este n puede tomar dos valores. N puede ser 0 o n puede ser 1. ¿Por qué? Mire usted. Aquí viene la situación. Algo que tenemos que recordar. Cuando iniciamos, por definición, habíamos visto que 1 factorial es igual a 1. Y también por convención que 0 factorial es igual a 1. Si el factorial de un número es 1, caben dos posibilidades para ese valor. Bien, de ahí surge esta observación. Bien, y es por eso que el producto aquí tiene que ser distinto de 0. Es decir, A y B tácitamente te están indicando que son diferentes de 0. ¿Por qué? Porque justamente hay esa ambivalencia en el 0 y el 1 factorial. ¿Bien? ¿Pregunta, jovencitos? Esa observación es muy importante. Téngala presente. ¿Bien? Muy bien, no hay preguntas. Seguimos. Mire lo que me dice. Número combinatorio. Nos alejamos un poquito de los factoriales y vamos al otro operador matemático, sí, que es el que utilizó Newton o Sir Isaac Newton para expandir un binomio elevado a la n, ¿no? No había internet, no había televisión y lo único que tenían eran las matemáticas para distraerse. Por eso que legaron al mundo grandes aportes. Mire usted, número combinatorio denotado por combinaciones de n elementos tomados de k en k representa el total de combinaciones o grupos que se pueden formar, ¿sí? Con n elementos tomándolos de k en k. Esta definición, ¿sí? Es bastante útil cuando hablamos de probabilidades, ¿no? En la estadística. O cuando hacemos problemas. Listo, disculpen. Entré con mi celular y se combinó el sonido. Ahora sí, ya está bien. Miren, te decía, ¿no? Pero nosotros vamos a ir de frente a la definición. Vamos a ser más prácticos en la utilización. Fórmula matemática. Combinaciones de n elementos tomados de k en k, tenemos esta expresión, notación. Una C, un índice superior, un índice inferior. Combinaciones de n elementos tomados de k en k. Índice superior va al numerador de esta fracción, n factorial. Índice inferior va al denominador de esa fracción, k factorial, multiplicado por la diferencia, n menos k. Obviamente aquí tenemos ciertas consideraciones. N y K son números enteros positivos y pueden valer inclusive 0. La otra consideración es que N tiene que ser necesariamente mayor o a lo mucho igual que K. Jamás N será menor que K. Consideraciones. Bien. N, índice superior. ¿Qué me indica? Dice, el cual nos indica el número total de elementos que tengo en un grupo. K,
indica índice inferior, el cual nos indica el número de elementos que formaré en cada grupo. Por eso se dice combinaciones de n elementos de K en K, ¿no? En forma práctica, combinatorio de n sobre K o de n en K en K. Bien, ahí lo tenemos. Ejemplo. Mire usted. Combinaciones de 10 elementos tomados de 6 en 6. 10 es el índice superior, 10 factorial al numerador. 6 es el índice inferior, 6 factorial al denominador. 10 menos 6 multiplica a este 6 factorial. 10 menos 6, todo factorial. Desarrollamos ello. ¿Qué se ha hecho, profesor? 10 factorial lo he degradado. 10 por 9, por 8, por 7, por 6 factorial. Aquí 6 factorial. 10 menos 6, eso es 4 factorial. Aquí se cancela 6 factorial. Pero ojo, mire usted, profe, 4 factorial es 24. O sea, tiene octava 1 y me sobra 3. Tercia, me sobra 3. Teniendo eso adicional en consideración, ya sabemos y nos damos cuenta que 10, o aquí, mire, más facilito, 7 por 3, 21. Por 10, tenemos que esa combinación de 10 elementos tomados de 6 en 6 me da 210. ¿Y qué es eso? ¿Cómo lo analizamos? La combinación de 10 elementos con 10 elementos, ¿cuántos grupos de 6 puedo formar? ¿O cuántas combinaciones de 6 elementos tomándolos de esos 10? 210 posibilidades para ello. Es lo que me arroja. Bien, pero como operador lo tenemos aquí. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Pregunta, jovencito? ¿Preguntas? Muy bien, vamos a continuar. Regla práctica para el uso del factorial. Combinaciones de n elementos tomados de K en K. Índice superior, índice inferior. El índice inferior, presta atención, no, tiene bastante importancia aquí, porque este índice inferior es el que me va a indicar cuántos factores debo tener en el numerador, K factores. Para que lo entiendan, ¿sí? Porque a veces es un poco complicado tratar de entender esto, ¿no? n-1 y por aquí. Vamos a la práctica. Tengo combinaciones de 21 elementos tomados de 2 en 2. El índice superior es 21. El índice inferior es 2. ¿Ven? Por lo tanto, el índice inferior me va a indicar el número de factores. Voy a generar una fracción. Aquí está 21 y 21 lo voy a multiplicar por su inmediato consecutivo inferior. Tantas veces como me indique el índice inferior. ¿Cuántos factores? 2 veces. Arriba tendré 21 por 20. Y abajo tendré 2 factorial, o sea, 1 por 2. ¿Ven? Forma práctica. 2, mitad, 10 por 21, 210. ¿Se da cuenta? Otro ejemplito. Combinaciones de 9 elementos tomados de 3 en 3. ¿Quién es el índice inferior? 3. Vea usted, 3. Por lo tanto, voy a formar una fracción donde el índice superior va a estar presente multiplicándose por sus inmediatos consecutivos inferiores. ¿Cuántas veces? ¿O cuántos consecutivos? 3 nada más. Es decir, 9, 8 y 7. Y abajito, 3 factorial, que es 1 por 2 por 3. Tercia, aquí me queda 3, mitad, 4, 3 por 4, 12, 12 por 7 es 84. Ahí está. Bien, tenemos esta aplicación, el método práctico para calcular un factorial. Ejemplito, 11 factorial. Perdón, discúlpeme usted. Combinaciones de 11 tomados de 4 en 4, mirando yo la hora, que ya estamos al borde de combinaciones de 11 elementos tomados de 4 en 4. El índice inferior es 4, es decir, 11 se va a multiplicar por sus
3 inmediatos consecutivos inferiores. 11 por 10, por 9 y por 8. Sí, 3, porque son 4 factores con el 11. Y abajo, 4 factorial. 1 por 2 por 3 por 4 y tenemos. Simplificamos 2 por 4, 8 se va el 8. Tercia 3, 33 por 10, mire lo que nos sale. 330. Bien, jovencitos. ¿Preguntas al respecto? ¿Preguntas, por favor? Muy bien. Voy a parar la grabación